¿Cómo funciona el controlador histeresis DGS? Antes de instalar el controlador, expone los soportes de montaje en la pared. Utiliza los tornillos suministrados con el controlador al montarlo en la pared. Asegúrate de instalar el controlador en un lugar seguro y bien ventilado. Por razones de seguridad, se recomienda encarecidamente montarlo en una superficie no inflamable, como ladrillo, concreto, y nunca en madera, plástico, cartón u otros materiales similares. No coloques el controlador en habitaciones pequeñas sin ventilación o armarios. Una instalación incorrecta provocará el sobrecalentamiento del controlador. Para un ventilador de corriente alterna, AC, enchufa tu ventilador de extracción en el enchufe correspondiente. Para los modelos de ventiladores AC y EC, que incluyan la opción de ventilador EC, conecta tu ventilador EC en el puerto inferior. Ahora coloca el sensor en el área que deseas medir. Asegúrate de que el sensor no esté expuesto directamente a una fuente de calor o corriente de luz, para obtener la medición más precisa del aire ambiente. Conecta el controlador a la energía y verifica que el indicador LED de encendido esté iluminado. El controlador de histéresis es un controlador de fase para un ventilador de extracción. Puedes ajustar 4 configuraciones en 4 perillas: temperatura, velocidad mínima, velocidad máxima y ajuste de histéresis. El rango de temperatura va desde 20 hasta 30 grados Celsius. El ajuste de velocidad mínima va desde la posición apagado hasta un salto del 20% y es variable hasta alcanzar el 100% de velocidad. El ajuste de velocidad máxima reduce la velocidad máxima permitida durante la regulación de temperatura para evitar que el ventilador genere demasiado ruido a altas velocidades de rotación. El ajuste de histéresis cambia el rango de regulación y hace que el controlador sea más o menos sensible según la diferencia de temperatura. En la configuración de velocidad mínima, eliges la velocidad que nunca debe ser inferior durante la regulación, por ejemplo, la establecemos en 20%. En la perilla de ajuste de temperatura, estableces la temperatura deseada, por ejemplo, 24 grados Celsius. En el ajuste de velocidad máxima, seleccionas la rotación máxima deseada del ventilador. La histéresis es un valor variable de 1 a 8 grados Celsius. La histéresis es el rango de control de la velocidad del ventilador. Entre 1 y 8 grados Celsius, la velocidad del ventilador cambiará desde el punto más bajo establecido por el ajuste de velocidad mínima hasta el punto más alto establecido por el ajuste de velocidad máxima, y la velocidad del ventilador dependerá de la temperatura. Mientras la temperatura medida en la sonda esté por debajo de 24 grados Celsius, el controlador de velocidad mínima mantiene el ventilador funcionando al 20% de velocidad establecido en el ajuste de velocidad mínima. Cuando la temperatura aumenta y supera los 24 grados Celsius, la velocidad del ventilador aumenta según la histéresis establecida. Por ejemplo, establecimos 2 grados Celsius, hasta el punto establecido por el ajuste de velocidad máxima, por ejemplo, 80%. A medida que la velocidad del ventilador aumenta y más aire fresco y frío circula en la habitación, la temperatura medida disminuirá nuevamente y el ventilador se ralentizará. A esto lo llamamos equilibrio automático del flujo de aire según la temperatura. El ajuste de velocidad mínima es el más fuerte y siempre tiene prioridad sobre el ajuste de temperatura y el ajuste de velocidad máxima. El ajuste de velocidad máxima es más fuerte que el ajuste de temperatura. Si configuras el ajuste de velocidad mínima en la posición apagado, el ventilador dejará de funcionar cuando la temperatura medida esté por debajo de la temperatura establecida. El ajuste de velocidad mínima tiene un pico de arranque infinito del 20% para proporcionar suficiente potencia al ventilador para funcionar a baja velocidad. El ventilador EC está configurado para recibir una señal de 0-10 voltios. Puedes utilizar el puente JMP1 dentro del controlador para cambiar el ventilador de extracción de una señal de 0-10 voltios a una señal de modulación por ancho de pulso, PWM. El controlador de histéresis tiene un sensor de vigilancia de temperatura incorporado para protegerlo del sobrecalentamiento. En caso de sobrecalentamiento, el rango de control del ventilador se vuelve fijo. Mientras el controlador se enfría, el ventilador de extracción funciona a máxima velocidad y el ventilador de entrada deja de funcionar.
Después de que la temperatura interna del controlador cae por debajo de 50 grados centígrados, el rango de control vuelve a ser una velocidad de ventilador variable. El LED de temperatura rojo indica esto con un parpadeo rápido. Para restablecer este parpadeo del LED, debes desconectar la alimentación del controlador. En caso de que ocurra un sobrecalentamiento, debes mover el controlador a un lugar donde obtenga una mejor refrigeración.